La mentira de Willow Creek Lane. Imaginen que la vida que han construido, ladrillo a ladrillo con sacrificio y amor, se derrumba en un único instante. Para Valeria Daza, ese momento llegó una noche de martes, resbaladiza por la lluvia, embarazada y llena de una esperanza que se escondía temblando tras una columna de mármol en una deslumbrante gala benéfica. Ella había acudido allí para sorprender a su amado esposo, Adrián Montoro, el hombre por el que había renunciado a todo. Pero la sorpresa fue suya. Escuchó su nombre falso, Sofía, pronunciado por sus labios con una carcajada cruel y despectiva. Escuchó cómo él la describía a otra mujer como un consuelo temporal, un simple peldaño. Y luego lo vio besar a esa otra mujer, sellando una traición que no solo le rompería el corazón, sino que encendería un fuego que la vería regresar de las cenizas, no como una víctima, sino como el arquitecto de un imperio. Valeria Daza dejó de existir el día que se mudó a los suburbios de Seattle. En su lugar estaba Sofía Núñez, una mujer con un pasado inventado como bibliotecaria de un pequeño pueblo de Oregón, un alma tranquila con amor por las novelas clásicas y el té Earl Grey. Había diseñado meticulosamente el personaje, desprendiéndose del peso de su verdadero nombre, como si fuera un pesado abrigo de invierno. El apellido Daza era sinónimo de capital privado de logística global y de un nivel de riqueza más mito que realidad para la mayoría de la gente. Era un nombre que abría cualquier puerta, pero que cerraba lo único que Valeria quería desesperadamente: ser amada por sí misma, no por los 9 ceros que seguían al patrimonio neto de su familia. Conoció a Adrián Montoro en una pequeña cafetería independiente. Él estaba dibujando en un cuaderno Moleskine, con el ceño fruncido por la concentración, su mano moviéndose con una gracia fluida que la cautivó. Era arquitecto, le dijo, un asociado junior en una firma respetable pero poco destacada, Davenport & Asociados. Tenía sueños que se elevaban más que los rascacielos que diseñaba en papel. Hablaba de líneas limpias, materiales sostenibles y de crear espacios que hicieran sentir algo a la gente. Valeria, que había crecido en mansiones estériles que se sentían más como museos que como hogares, estaba fascinada. Para él, ella era solo Sofía, una mujer amable e inteligente que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local y parecía comprender las aspiraciones tranquilas de su corazón. Nunca cuestionó sus largas horas. Le preparaba el almuerzo. Escuchaba sus frustraciones sobre su jefe, el señor Davenport, que sofocaba su creatividad, y le ofrecía sugerencias amables y perspicaces sobre sus diseños. Ella tenía un ojo agudo para la estructura y el flujo, un remanente de una educación de clase mundial de la que nunca hablaba. Su historia de amor se sintió como un guión de cine. Picnics en el parque Gasworks, paseos en ferry a la isla Bainbridge y noches tranquilas acurrucados en su modesta casa alquilada en Willow Creek Lane. Fue la cosa más auténtica que Valeria había experimentado jamás. Al cabo de un año, se casaron en una sencilla ceremonia en el juzgado. Sus únicos invitados fueron 2 testigos sacados de la sala de espera. Ella envió un único correo electrónico conciso a la cuenta privada de su padre. Me he casado. Soy feliz. Por favor, respeta mi privacidad. La respuesta fue una sola palabra fría: necia. Adrián era ambicioso, un rasgo que Valeria admiraba. Su enfoque principal era la competencia de diseño anual de la firma, cuyo ganador se convertiría en el líder del prestigioso proyecto
Sky Spire, una torre que redefiniría el horizonte de la ciudad. Durante meses, el suelo de su pequeño estudio estuvo cubierto de planos y modelos de espuma. Adrián era brillante, pero estaba estancado. Sus diseños eran competentes pero seguros. Una noche, viendo su desesperación, Sofía se sentó con él. ¿Qué pasaría si las estructuras de soporte no fueran solo internas? Reflexionó, trazando un dedo sobre su plano. ¿Y si fueran parte de la estética? Un marco ramificado externo, como un árbol que se extiende hacia el sol. Sería orgánico, fuerte y completamente único. Una luz se encendió en los ojos de Adrián. Agarró un lápiz y comenzó a dibujar furiosamente, sus palabras guiando su mano. El diseño que surgió fue revolucionario. Era su concepto, nacido de un recuerdo de un edificio único que había visto en Singapur con su padre, filtrado a través de su propia inteligencia innata. Pero ella le permitió creer que era una chispa colaborativa, su genio encendido por su apoyo. Ella era su musa, su socia tranquila. Y eso era todo lo que quería ser. «Sofía, esto es», susurró él, con la voz embargada por la emoción, mientras sostenía la representación final. «Esto es, lo hicimos». La palabra «hicimos» fue el sonido más dulce que ella había escuchado jamás. Unas semanas más tarde, se encontró mirando 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo, su corazón hinchándose con una alegría tan feroz que le hizo brotar lágrimas. Iba a ser madre. Ella y Adrián iban a tener una familia real, construida sobre el amor y los sueños compartidos, a un universo de distancia del frío mundo contractual de los Daza. Decidió darle una sorpresa. Él acababa de ganar la competencia Sky Spire. Su carrera estaba a punto de lanzarse a la estratosfera. Su firma organizaba una importante gala benéfica en el Museo de Arte de Seattle para celebrar. Un evento que él había insistido en que era demasiado estirado y corporativo para su Sofía sencilla. Pero ella quería ver la expresión de su rostro cuando fuera honrado. Más que eso, quería contarle sobre el bebé en un momento de triunfo puro. Vestida con un vestido azul marino simple pero elegante que había comprado en una boutique local, se deslizó en la gala. La sala era un mar de vestidos de diseñador y trajes a medida. Sintió una punzada de timidez, un fantasma de su antigua vida rozando la nueva. Vio a Adrián al otro lado de la sala, luciendo increíblemente guapo con su esmoquín. Pero no estaba solo. Estaba riendo con una mujer llamativa, con un vestido plateado brillante y sin espalda. Era Olivia Dávila, la hija del jefe de su esposo. Valeria sonrió, lista para acercarse y unirse a ellos. Pero se detuvo detrás de una gran columna de mármol, queriendo saborear el momento. Y fue entonces cuando lo escuchó. «Ese diseño es impresionante, Adrián», dijo Olivia, su voz como miel mezclada con veneno. «Papá está extasiado. Vas a ser nombrado socio junior». «Es solo el comienzo, Olivia», respondió Adrián, su voz suave y segura, un tono que ella nunca le había escuchado usar. Era la voz de un actor, y pensar que estabas estancado con ese concepto soso y cuadrado hace solo unos meses. «¿Qué cambió?», preguntó Olivia, deslizando un dedo perfectamente cuidado por su solapa. Adrián se rió. Fue un sonido bajo y cruel. «Digamos que tuve algo de inspiración temporal. Mi pequeña bibliotecaria, Sofía. Es dulce, pero terriblemente simple. Tuvo esta idea extrañamente coherente. Supongo que un reloj roto acierta 2 veces al día. Fue un peldaño, cariño. Tú y tu padre, esta sociedad, este es el destino.
El mundo se tambaleó sobre su eje. Inspiración temporal, terriblemente simple. Un peldaño. Cada palabra fue un golpe físico. Su mente se tambaleó, tratando de entender al hombre que amaba diciendo esas cosas. ¿Qué hay de ella?, preguntó Olivia, con un toque de celos en su voz. No te preocupes por Sofía, dijo Adrián, su voz bajando. Se inclinó y besó a Olivia, un beso largo y apasionado, que estaba a un mundo de distancia del afecto suave que le mostraba a ella. Una vez que la sociedad esté finalizada y el proyecto esté en marcha, ella recibirá una liquidación decente y será un recuerdo lejano. Cumplió su propósito. El aire abandonó los pulmones de Valeria. La alegría, la esperanza, el bebé. Todo se sintió como si se estuviera disolviendo en cenizas dentro de ella. El hombre por el que había renunciado a un imperio acababa de venderla por una sociedad junior. El amor que creía real era una transacción. Y ella, Sofía Núñez, era la mercancía que acababa de ser gastada. Durante un largo momento, Valeria no pudo moverse. Sus pies estaban arraigados al pulido suelo de mármol, su mano instintivamente agarrando su estómago, un gesto protector por la pequeña vida que ahora estaba atrapada en los restos de esta mentira. El ruido ambiental de la gala, el tintineo de las copas de champán, el murmullo de la conversación educada, el oleaje distante de un cuarteto de cuerda, se desvanecieron en un tsunami sordo y rugiente en sus oídos. Los observó, a Adrián y Olivia, mientras se movían hacia la terraza, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. El hombre que había amado, el hombre cuyo hijo estaba esperando, era un extraño. La vida que habían construido en la pequeña casa de Willow Creek Lane no era un santuario. Era un escenario, y ella había sido la protagonista involuntaria de una obra sobre su ambición. Una ira fría y clarificadora comenzó a abrirse paso a través del shock. Era un sentimiento familiar, una emoción que no se había permitido sentir en años. Era el hielo Daza, la escalofriante resolución que había construido un imperio global de la nada. Su padre siempre le había dicho que el sentimentalismo era un pasivo. Por primera vez, entendió que él tenía razón. Se dio la vuelta y salió caminando, no corriendo, del museo. Cada paso fue deliberado, medido. No tropezó, no lloró. Todavía no. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Cuando salió a la noche húmeda de Seattle, la llovizna se sintió como una burla de la tormenta que rugía dentro de ella. No llamó a un taxi. Caminó. Las 5 millas de regreso a su casa se sintieron como una peregrinación a través de las ruinas de su vida. Cuando abrió la puerta principal, el olor del estofado de ternera que había dejado a fuego lento en la olla de cocción lenta la inundó. Era un olor hogareño y reconfortante que ahora parecía grotesco, un accesorio de una vida que ya no era suya. Metódicamente, caminó por la pequeña casa. Vio la copia gastada de Cumbres Borrascosas en su mesita de noche, el crucigrama a medio terminar en la mesa de la cocina, la foto enmarcada de su boda en el juzgado en la repisa de la chimenea. Una necia sonriente y esperanzada llamada Sofía de pie junto a un mentiroso calculador. Fue a su estudio. Extendidos sobre la gran mesa de dibujo estaban los planos del Sky Spire. Su nombre estaba en el bloque del título: Adrián Montoro, arquitecto principal. Su idea, su concepto, su contribución, borrados y absorbidos por su éxito. Usando un marcador rojo, dibujó una sola línea afilada a través de su nombre.
Fue un acto pequeño, mezquino, pero se sintió como derramar la primera sangre. 1 hora más tarde, Adrián llegó a casa. Estaba tarareando, sus mejillas enrojecidas por el champán y la victoria. Arrojó sus llaves al cuenco de cerámica junto a la puerta, el mismo cuenco que ella había hecho en una clase de alfarería. «Sofía, todavía estás despierta», gritó, aflojándose la corbata. Entró en la sala de estar y se congeló, sintiendo finalmente la atmósfera glacial. Ella estaba sentada en el sillón, con las manos cruzadas en el regazo. La habitación estaba oscura, excepto por una sola lámpara que proyectaba sombras largas y ominosas. «¿Cómo estuvo la gala?», preguntó ella, su voz inquietantemente tranquila. «Estuvo bien, un poco estirada. Te habrías aburrido», mintió sin esfuerzo. «Buenas noticias, sin embargo. Creo que tu diseño, nuestro diseño, realmente selló el trato». Davenport quedó increíblemente impresionado. El uso de la palabra nuestro ahora se sentía como un insulto. «Fui a la gala, Adrián». El color se drenó de su rostro. La fachada encantadora y victoriosa se desmoronó, revelando al hombre en pánico y acorralado debajo. «¿Tú? ¿Qué? ¿Por qué? Te dije que era algo de trabajo». «Quería darte una sorpresa», dijo ella, su voz todavía tranquila, pero ahora con un borde afilado y frágil. «Tenía noticias, pero me llevé una sorpresa propia. Te vi con Olivia Dávila». «Te escuché». Él abrió la boca, luego la cerró. Miró a su alrededor como si buscara una ruta de escape. «Sofía, escucha, no entiendes. Así es como funciona este mundo. Es networking. Tienes que jugar el juego». «¿El juego?» Ella finalmente se puso de pie, el control helado en su voz comenzando a romperse. «¿Yo era parte del juego? Adrián, ¿nuestro matrimonio era solo networking? ¿Nuestra vida fue un movimiento estratégico para conseguirte una sociedad?» «Claro que no», él bramó, su voz subiendo. «Te amo. Olivia no significa nada. Es solo un medio para un fin. Por nosotros. Todo lo que estoy haciendo es por nosotros, por nuestro futuro». La hipocresía era impresionante. «¿Te refieres a tu futuro?», ella replicó. «Ese en el que me das una liquidación decente y me convierto en un recuerdo lejano. El que se construyó sobre la base de mi idea que hiciste pasar por tuya». Él la miró fijamente, completamente derrotado. El engaño había terminado. Su expresión cambió de negación en pánico a algo más frío, más feo, resentimiento. «Así que escuchaste eso», dijo rotundamente. «Bien. Sí, tal vez lo adorné. Tal vez usé tu pequeña idea. ¿Y qué? Eres una bibliotecaria. ¿Qué ibas a hacer tú con ella? Yo soy el que puede hacerlo realidad. Yo soy el que puso el trabajo, las horas, los años de entrenamiento. Tuviste un golpe de suerte. No actúes como si hubieras construido la cosa tú sola». La crueldad de sus palabras finalmente la rompió. Una sola lágrima trazó un camino caliente por su mejilla. «Te amé, Adrián. Renuncié a todo por ti». Él soltó una risa corta y sin humor. «¿Renunciaste a todo? ¿A qué tenías que renunciar? ¿A tu trabajo a tiempo parcial archivando libros? ¿A tu pequeño apartamento? Yo te di una vida, Sofía». La ironía era tan profunda que era casi divertida. Ella, Valeria Daza, que podría comprar toda esta cuadra de la ciudad sin revisar su saldo bancario, estaba siendo acusada de que este hombre en esta casa alquilada le había dado una vida. «Tengo una noticia más para ti, Adrián», dijo ella, su voz temblando con una mezcla de dolor y furia. «La sorpresa que vine a darte esta noche. Estoy embarazada». Su rostro pasó de la ira al horror blanco y absoluto. Esta era una complicación
que no había tenido en cuenta en su pequeño y pulcro plan. Un hijo, un lazo permanente con el peldaño que planeaba descartar. No, susurró, no puedes estarlo. Lo estoy, dijo ella, las palabras sabiendo a veneno. Él la miró, luego a su vientre, y sus ojos no se llenaron de asombro o amor, sino de un frío y duro cálculo. Ella podía ver los engranajes girando en su cabeza. Un bebé complicaría el divorcio. Podría usarse como palanca. «Vete», dijo ella. Su voz una orden baja. «¿Qué? ¿Esta también es mi casa? Sofía, ¿quién paga el alquiler, Adrián? ¿De qué cuenta se transfiere cada mes?» Era un detalle que ella había manejado, una pequeña asignación canalizada desde un fideicomiso que mantenía, disfrazada de ahorros de su antigua vida. Él nunca lo había cuestionado. «Eso no importa», tartamudeó. «Fuera de lugar». «Sí importa», dijo ella, su voz bajando a un casi susurro. «Nada de esta vida fue real, y mucho menos tú. Vete de mi casa». Él la miró fijamente, viendo por primera vez, no a la Sofía gentil y complaciente, sino a una mujer de voluntad inquebrantable. Vio el destello del hielo Daza en sus ojos, aunque no tenía idea de lo que era. Agarró su chaqueta y las llaves de su coche, su rostro una máscara de furia y humillación. «Bien», gruñó desde el umbral. «Bien, no vengas llorándome cuando te des cuenta de que no puedes salir adelante sin mí. Tú y tu bebé». Azotó la puerta, y el sonido resonó por toda la casa. El punto final violento de su matrimonio simulado. Valeria se hundió en el suelo, la fuerza abandonando sus piernas. La presa se rompió. Sollozos sacudieron su cuerpo, grandes olas de dolor desgarradoras por el hombre que creía conocer, por el futuro que creían tener, por el niño que ahora nacería en una guerra en lugar de un hogar. Sofía Núñez murió en ese suelo, y en la oscuridad rodeada por las ruinas de una vida construida sobre mentiras, Valeria Daza comenzó a luchar para regresar. La primera llamada telefónica fue la más difícil que jamás había tenido que hacer. Se sentó en la oscuridad durante horas, el silencio de la casa presionándola hasta que la primera luz gris del amanecer se abrió paso a través de las ventanas. Encontró su viejo teléfono satelital, una reliquia de su vida pasada, escondido en el fondo de su armario, dentro de una copia ahuecada de Guerra y Paz. Era un dispositivo encriptado y localizable, una línea directa a un solo hombre. Marcó el número de memoria. Sonó 2 veces antes de que una voz grave y familiar respondiera con una sola palabra. «¿Sí? Whitaker», dijo, su propia voz ronca por el llanto. «Soy yo». Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. El señor Whitaker había sido el jefe de seguridad de su padre y su protector personal durante más de 20 años. Era un hombre de lealtad inquebrantable y competencia tranquila. «Valeria», respiró el nombre, sonando extraño después de tanto tiempo. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en Seattle. Necesito volver a casa». La palabra casa sabía a ceniza en su boca. «Y Whitaker, necesito que borres a alguien. Borra a Adrián Montoro y a Sofía Núñez. Quiero que cada rastro digital de nuestro matrimonio, cada registro público, cada fotografía, sea eliminado de la existencia. Quiero que sea como si Sofía Núñez nunca hubiera existido. ¿Puedes hacer eso?» «Considéralo hecho», dijo sin dudar. «Tendré un jet en tierra en el campo Boeing en 3 horas. Un coche estará en tu ubicación en 60 minutos. «Gracias», susurró y finalizó la llamada. Empacar fue un asunto rápido y brutal. No tomó nada que le recordara a Adrián. Ni fotos,
ni regalos, ni libros que hubieran leído juntos. Solo empacó su ropa, sus documentos personales y la foto de la ecografía de su primera cita secreta con el médico. La pequeña imagen granulada de una vida que protegería con todo lo que tenía. Antes de irse, tomó los planos del Sky Spire del estudio. Después de todo, eran suyos. El viaje de regreso a Nueva York fue un borrón. Voló en un Gulfstream Global DASA, Gaze SS-50, un nivel de lujo que se sentía ajeno y sofocante. Cuando aterrizó, no fue Whitaker quien la recibió en la pista, sino su padre. Alejandro Daza estaba junto a un Maybach negro, una figura imponente con un traje Savile Row perfectamente adaptado. Su cabello era plateado, sus ojos del color del acero. La miró, su mirada recorriendo su vestido simple y la pequeña maleta a sus pies. No la abrazó, no dijo: «Bienvenida a casa». «Así que», dijo, su voz tan fría como el aire de noviembre, «parece que el mundo real no fue de tu agrado». «Hola, padre», dijo ella, levantando la barbilla. No se dejaría intimidar, ya no. El para el viaje en coche al ático familiar, con vistas a Central Park, fue silencioso y pesado, lleno de tácitos. Te lo dije. El ático era exactamente como lo recordaba, cavernoso, exquisitamente decorado y completamente desprovisto de calidez. «Te dejó», afirmó su padre, no preguntó, mientras se servía un vaso de whisky. «Me traicionó», corrigió ella, «y yo lo dejé. Hay una diferencia, toda la diferencia del mundo. Estoy embarazada, Alejandro». Alejandro detuvo el vaso a medio camino de sus labios. La miró el estómago y por un instante fugaz vio un destello de algo más que desaprobación en sus ojos. Se fue tan rápido como apareció. «Una complicación», dijo, dándose la vuelta. «Lo manejaremos. Los abogados Daza son los mejores del mundo. El niño será un Daza. El padre no tendrá derechos, ni contacto, ni reclamo. Firmará lo que le pongamos delante, o se encontrará sin empleo en cualquier ciudad de cualquier continente por el resto de su vida». Valeria asintió lentamente. Este era el poder del que había huido, y ahora era el arma que necesitaba. «Eso es exactamente lo que quiero». Los meses siguientes fueron una especie de purgatorio. Valeria estaba de vuelta en la jaula dorada. Tenía acceso a fondos ilimitados, los mejores médicos, la ropa más fina, pero estaba profunda y absolutamente sola. Su padre la trataba con una preocupación propietaria y distante, la forma en que uno podría tratar un activo valioso que había sido dañado y ahora estaba siendo reparado. Ella volcó toda su energía en su embarazo y su reeducación. Pasó sus días en la sede global DASA, un rascacielos imponente en el centro de Manhattan. Ya no era Sofía la bibliotecaria, era Valeria Daza, la heredera aparente. Se sentó en las reuniones de la Junta, devoró informes financieros y reaprendió el lenguaje brutal e intrincado de la guerra corporativa. Whitaker era su sombra, su confidente y su guía a través de este reingreso. 8 meses después de esa terrible noche en Seattle, dio a luz a un hijo. Lo llamó Ramiro. En el momento en que lo sostuvo, un amor feroz y primal, diferente a todo lo que había conocido, inundó todo su ser. Él no era una complicación. Él era su razón. Él era el futuro. Mirando su diminuto y perfecto rostro, hizo un voto. Ella construiría un mundo para él, donde nadie pudiera hacerle daño jamás. Una fortaleza de poder e influencia, tan absoluta que el nombre Montoro no sería más que un susurro olvidado. Los 5 años que siguieron fueron un crisol.
Valeria no solo aprendió el negocio familiar, sino que lo dominó. Tenía la mente estratégica de su padre, pero la atemperó con una perspicacia tecnológica moderna de la que él carecía. Vio oportunidades en los mercados emergentes y la tecnología verde que los miembros de la junta más antiguos descartaron. Fue implacable en las negociaciones. Sin embargo, sus empleados le eran ferozmente leales, ya que los trataba con un respeto que su padre nunca tuvo. Cuando Alejandro Daza sufrió un derrame cerebral importante en su 4º año de regreso, Valeria tomó las riendas sin problemas. No hubo vacío de poder, ni vacilación. Estaba lista. Mientras su padre se recuperaba, aunque con una capacidad disminuida, ella transformó la empresa. Bajo su liderazgo, las ganancias de Daza Global se dispararon. Ya no era la heredera en espera, era la reina en el trono. Ocupó los titulares de Forbes y The Wall Street Journal, una nueva jugadora de poder brillante y enigmática en el mundo de las finanzas globales. La tranquila y gentil Sofía Núñez estaba enterrada tan profundamente que la propia Valeria apenas podía recordarla. En el 5º cumpleaños de Ramiro, surgió una oportunidad de desarrollo masiva. Un proyecto tan ambicioso que fue apodado el Proyecto Olympus, un plan multimillonario para revitalizar una gran franja de la costa de Seattle. Varias firmas importantes estaban pujando por él. Whitaker le llevó el folleto a su oficina privada, un espacio minimalista con una ventana de piso a techo que ofrecía una vista de pájaro de Manhattan. «Esta es una empresa masiva», señaló Whitaker, colocando el archivo en su escritorio. «También está en Seattle. ¿Estás segura de que quieres esto?» Valeria miró el archivo, su expresión indescifrable. Pasó las páginas hasta que llegó a la lista de firmas de arquitectura adjuntas a las ofertas competidoras, y ahí estaba. Una de las firmas principales para una oferta rival, respaldada por un poderoso desarrollador local, era Davenport & Asociados. El arquitecto principal enumerado para su propuesta era Adrián Montoro, ahora socio de pleno derecho. Una sonrisa lenta y fría tocó los labios de Valeria. No llegó a sus ojos. «Oh, sí», dijo en voz baja, su mirada fija en el nombre de su exmarido. «Estoy segura. Prepara al equipo de adquisición, Whitaker, y reserva mi jet. Es hora de que haga una visita a Seattle». Seattle no había cambiado, pero Valeria sí. Llegó no como una heredera fugitiva que buscaba el anonimato, sino como una conquistadora. Su llegada fue un evento. El jet corporativo Daza Global, un pájaro negro elegante con una discreta abeja dorada en su cola, rodó hasta una terminal privada donde esperaba una flota de sedanes negros. Valeria bajó del avión, una figura llamativa con un traje de poder a medida de color gris carbón y tacones de aguja que hacían clic con autoridad en la pista. Su cabello oscuro estaba cortado en un bob afilado y elegante. Las gafas de sol ocultaban sus ojos, pero no el aura de inmenso poder que la rodeaba. Esta no era Sofía Núñez, que se habría preocupado por mezclarse. Esta era Valeria Daza, una mujer que era dueña de cada habitación en la que entraba. La oferta de Daza Global para el proyecto Olympus envió ondas de choque a través de la comunidad empresarial de la ciudad. Eran un gigante de la costa este, un depredador alfa, ahora dando vueltas a un proyecto que los jugadores locales pensaban que era suyo para luchar. Se convocó una reunión introductoria para todos los postores principales, con la Comisión de Planificación de la ciudad. Era una formalidad, pero necesaria. Valeria entró en la sala de juntas moderna y estéril, seguida por su equipo de abogados y analistas. Tomó asiento a la cabecera de la enorme mesa,
una posición que se le ofreció por deferencia a la magnitud de su empresa. Sus ojos, ahora libres de sus gafas de sol, escanearon la sala. Vio al viejo señor Davenport, su rostro más hinchado y rojo de lo que recordaba. Vio a su hija Olivia, con un aspecto pulcro y severo, con un traje de color crema, un gran diamante en su mano izquierda. Y luego lo vio a él. Adrián Montoro estaba junto a la ventana hablando con un funcionario de la ciudad. Parecía mayor. Había líneas finas alrededor de sus ojos, y su cabello estaba artísticamente peinado para ocultar una línea de cabello en retroceso. Llevaba un traje caro con la confianza casual de un hombre que creía haberse ganado su lugar en esta mesa. Tenía el Sky Spire a su nombre, un edificio que ahora era una parte icónica de la ciudad. Su edificio. Cuando se giró, sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. Hubo un destello de algo: interés, curiosidad, la forma en que un hombre mira a una mujer atractiva y poderosa. Pero no hubo reconocimiento, ninguno en absoluto. Para él, ella era una extraña, un fantasma con una cara familiar que no podía ubicar. Una pequeña y cruel emoción la recorrió. Esto era mejor de lo que podría haber imaginado. La reunión comenzó. Cuando fue el turno de Dasa Global de presentarse, Valeria se puso de pie. Su voz era fría, nítida, y llevaba una autoridad que hizo que todos se sentaran un poco más rectos. «Buenos días, soy Valeria Dasa, CEO de Dasa Global», dijo, su mirada barriendo la sala antes de aterrizar deliberadamente en Adrián. «No creemos en el cambio incremental. Nuestra visión para el proyecto Olympus no es solo construir estructuras, sino crear un nuevo corazón para esta ciudad. Invertiremos nuestro propio capital y nuestra propuesta será revolucionaria». Observó a Adrián mientras hablaba. La estaba estudiando intensamente, con un ligero ceño fruncido en su rostro. Podía verlo tratando de ubicarla. «¿Nos conocimos en una conferencia en Dubái? ¿Una recaudación de fondos en Nueva York?» La idea de que ella pudiera ser la humilde bibliotecaria de su pasado estaba tan fuera del ámbito de su realidad que su cerebro simplemente no podía hacer la conexión. Olivia, por otro lado, la miraba con hostilidad abierta. Vio no una rival de negocios, sino una amenaza a un nivel más personal. Valeria era más joven, su poder era evidente y tenía un enfoque desconcertante que hacía que el estatus heredado de Olivia se sintiera endeble. Después de la reunión, mientras la gente se mezclaba, Adrián se acercó a ella. Tenía la misma sonrisa encantadora de la que una vez se había enamorado, pero ahora ella podía ver el cálculo detrás de ella. «Serra, Dasa», comenzó, extendiendo una mano. Adrián Montoro, socio de Davenport & Asociados. Esa fue una presentación impresionante. Ciertamente ha hecho sentir su presencia. Valeria dejó que sus ojos se dirigieran a su mano extendida por una fracción de segundo antes de encontrarse con su mirada nuevamente, sin hacer ningún movimiento para tomarla. «Señor Montoro, su Sky Spire es todo un hito, un diseño tan único. Realmente puso a su firma en el mapa, creo». Su sonrisa se ensanchó, llena de orgullo. «Gracias. Fue un proyecto apasionante, el tipo de inspiración única en la vida que esperas como arquitecto. La inspiración puede provenir de los lugares más inesperados», dijo ella, su voz suave como la seda. Un pequeño, casi imperceptible destello de confusión cruzó su rostro. La frase le resultaba vagamente familiar, pero no podía entender por qué. Antes de que pudiera responder, Olivia estaba a su lado, deslizando su brazo por el de él. «Adrián, cariño, papá está listo para irse». Sus ojos eran dagas mientras miraba a Valeria.
Señorita Daza, bienvenida a Seattle. Confiamos en que no encontrará la competencia aquí demasiado provincial. Por el contrario, señora Montoro, replicó Valeria, sus ojos parpadeando brevemente hacia el anillo de diamantes. Lo encuentro fascinante. Siempre es un placer competir con firmas heredadas. Tienen tanta historia y tanto que perder. Con un ligero asentimiento despectivo, Valeria se dio la vuelta y se marchó, dejándolos allí de pie. ¿Qué fue eso?, siseó Olivia a Adrián. La forma en que te miró. No lo sé, dijo Adrián, sus ojos aún siguiendo la forma en retirada de Valeria. Hay algo en ella. Siento que la conozco de alguna parte. Es un tiburón corporativo de Nueva York, Adrián. Eso es todo lo que necesitas saber, espetó Olivia. Ahora deja de mirar y vámonos. Tenemos mucho trabajo que hacer si vamos a ganarle. Pero Adrián no podía sacudirse la sensación. Más tarde esa noche, en la suite del ático que Valeria había tomado en el Four Seasons, ella se paró junto a la ventana mirando el horizonte de la ciudad. El Sky Spire dominaba la vista. Su exclusivo exoesqueleto con forma de árbol iluminado contra el cielo nocturno. Su diseño. Su monumento. Whitaker entró en la habitación. El reconocimiento inicial está completo, dijo. Davenport & Asociados está sobreapalancado financieramente. Necesitan este proyecto para mantenerse solventes. Están desesperados. Bien, dijo Valeria, sin girarse desde la ventana. La gente desesperada comete errores. ¿Y Adrián Montoro? Él no me reconoce, dijo, un toque de asombro en su voz. Me miró directamente y no vio nada. Todo esto fue. No eres la mujer que él conoció, Valeria. No, estuvo de acuerdo, girándose para mirarlo. La sonrisa fría había vuelto. La mujer que él conoció está muerta. Él la mató. Y está a punto de conocer a la mujer que tomó su lugar. El juego había comenzado. Ella no solo lo superaría en la oferta. Desmantelaría todo su mundo pieza por pieza, hasta que él se quedara sin nada más que la verdad de lo que había hecho. La estrategia de Valeria fue una clase magistral de guerra psicológica. No lanzó un asalto abrumador inmediato. En cambio, comenzó con 1000 cortes sutiles. Su primer movimiento fue robar a 2 de los ingenieros estructurales jóvenes más talentosos de Davenport & Asociados. Las ofertas que hizo Daza Global fueron tan astronómicamente altas, tan llenas de beneficios y libertad creativa, que Davenport no pudo contrarrestarlas. Fue una muestra de fuerza financiera que envió una ola de miedo a través de la industria local. Más importante aún, debilitó al equipo de Adrián desde dentro. Luego, comenzó a aparecer por todas partes. Estaría en el mismo restaurante exclusivo donde Adrián y Olivia estaban teniendo una cena de poder, sentada en una mesa mejor, organizando un grupo de influyentes miembros del Consejo de la ciudad. Se unió a la Junta del Museo de Arte de Seattle, el mismo lugar de su humillación, y su primer acto fue anunciar un ala nueva dedicada al diseño arquitectónico innovador, un movimiento que la puso en el centro del mundo que Adrián consideraba suyo. Jugó con su memoria, dejando migas de pan verbales que él no podía seguir. Durante un debate televisado entre los postores del proyecto, se le preguntó sobre su filosofía de diseño. Creo que las mejores ideas a menudo nacen de la colaboración, dijo, mirando directamente a la cámara pero hablándole a él. Una chispa de intuición de una persona puede encender un fuego de genio en otra. Los verdaderos visionarios reconocen sus fuentes de inspiración. Adrián, mirando desde su oficina, sintió una sacudida. La frase era muy similar a las cosas que Sofía solía decir. Sacudió la cabeza, molesto. Fue una coincidencia, pero la inquietud persistió. Los celos de Olivia, mientras tanto, se estaban convirtiendo en paranoia absoluta.
Vio la forma en que Adrián miraba a Valeria Daza. No era solo el enfoque de un competidor, era algo más obsesivo. «Estás obsesionado con ella», le acusó Olivia una noche en su apartamento estéril y minimalista, con vistas al agua. «Estoy obsesionado con ganarle», corrigió Adrián, con los ojos pegados a un informe financiero sobre Daza Global. «Es agresiva, impredecible. Es una mujer. Y estás intrigado», escupió Olivia. «No creas que no lo veo. La forma en que la miras. Miraste a esa bibliotecaria de esa manera una vez». La mención de Sofía era un tema tabú. Después de su desordenada separación, Adrián le había pagado una pequeña suma para que desapareciera, canalizada a través de un abogado. Nunca más supo de ella y supuso que había regresado a cualquier pequeño pueblo de donde venía, con el bebé a cuestas. El recuerdo era una nota a pie de página inconveniente y vergonzosa en su historia de éxito. «Esto no tiene nada que ver con Sofía», espetó. «No seas ridícula». Pero las palabras de Olivia habían plantado una semilla. Él comenzó a indagar. No había información pública sobre Valeria Daza antes de hace 5 años. Era como si hubiera surgido a la existencia completamente formada como CEO. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto, que había trabajado para la firma de Davenport antes. Mientras Adrián perseguía fantasmas, Valeria estaba tendiendo su trampa. Sabía que el proceso de licitación del proyecto Olympus culminaría en una presentación pública final a la comisión de la ciudad y a una serie de inversores. Era el escenario perfecto. A través de sus nuevas contrataciones y otros canales de inteligencia menos sabrosos, adquirió una copia de la propuesta final de Davenport and Asociados para el proyecto Olympus. Como sospechaba, la pieza central era una magnífica torre, una sucesora espiritual del Sky Spire. Utilizaba los mismos principios de diseño fundamentales, el marco orgánico externo, que ella había esbozado en una servilleta en una pequeña casa en Willow Creek Lane hacía todos esos años. Él había construido toda su carrera sobre una única idea robada, y ahora estaba tratando de hacerlo de nuevo. «Es un caballo de un solo truco», murmuró a Whitaker mirando los planos robados. «Fue un truco muy bueno», señaló Whitaker con sequedad. «Lo fue», estuvo de acuerdo ella. «Y ahora es el momento de que el Sky Spire sea su perdición». Dio instrucciones a sus propios arquitectos para que revisaran su propuesta. Su diseño original era brillante, pero les hizo crear un plan secundario, aún más audaz. Era increíblemente caro, estructuralmente complejo, y sería una verdadera maravilla de la ingeniería moderna. Una semana antes de las presentaciones finales, el investigador privado regresó a Adrián con un archivo delgado. «Es extraño», dijo el investigador sentado en la oficina de Adrián. «Es como si ella no existiera antes de 2020. Sin embargo, encontré una cosa. Un archivo fantasma en el sistema de registro del condado de King, casi completamente borrado. Una licencia de matrimonio emitida en 2019. Para un Adrián Montoro». Adrián sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «¿Un matrimonio conmigo? Eso es imposible. ¿Quién era la novia?» El nombre en el archivo estaba corrupto, casi borrado. Pero un especialista en recuperación de datos extrajo 2 fragmentos. El primer nombre comenzaba con una S y terminaba con A. El apellido era Núñez, Sofía Núñez. Adrián miró al investigador. Su mente se negaba a conectar los puntos. Sofía era una bibliotecaria simple y humilde. Valeria Daza era un titán de la industria. Era imposible. Era una locura. «Debe haber un error», tartamudeó Adrián. «Hay más», continuó el investigador, ajeno a la confusión interna de Adrián.
Rastreé la fuente del borrado de datos. Provino de un servidor altamente encriptado, pero la firma digital pertenece a un hombre, un señor Whitaker, jefe de seguridad privada de DASA Global. La habitación comenzó a dar vueltas. Sofía, Valeria, la forma familiar en que hablaba, la sensación de que la conocía. La inspiración puede provenir de los lugares más inesperados. El Sky Spire corrió a casa y revisó sus viejos archivos, cajas que no había abierto en años. Finalmente lo encontró. Una pequeña caja de recuerdos de su vida con Sofía. Una flor seca de su primera cita. Una fotografía del juzgado. Miró fijamente a la mujer sonriente con el simple vestido blanco. Su cabello era más largo, no usaba maquillaje, y sus ojos tenían una luz suave y confiada que él no había visto en años. Pero era ella. Sostuvo la foto junto a la portada de una revista con Valeria Daza. La estructura ósea era la misma, la forma de los labios, la curva de su ceja. La gentil bibliotecaria había sido un disfraz. La mujer amorosa y suave era un fantasma. Su peldaño era, de hecho, la montaña. La escala de su error de cálculo era tan inmensa que lo enfermó físicamente. No solo había descartado a una chica simple, había traicionado a la heredera de un imperio multimillonario, y ahora ella estaba de vuelta. No para la reconciliación, no para la venganza en un sentido simple. Estaba de vuelta para despojarlo de todo lo que había construido sobre su mentira. Y luego un pensamiento más aterrador lo golpeó. El bebé. Sofía había estado embarazada, lo que significaba que Valeria Daza tenía un hijo de 5 años. Su hijo. De repente vio su camino. Ya no se trataba del proyecto Olympus. Un niño. Un hijo era palanca. Un hijo era una conexión, una forma de volver, una forma de sobrevivir. Una esperanza fría y desesperada lo llenó. Aún puedo ganar esto. El día de la presentación final fue gris y nublado. El cielo de Seattle amenazaba con una tormenta que coincidía con la tempestad que se gestaba dentro del auditorio del ayuntamiento. La sala estaba repleta de las figuras más poderosas de la ciudad. Políticos, inversores, periodistas y líderes de la industria. La atmósfera era electrizante de anticipación. Este fue el enfrentamiento final por el alma del futuro de la ciudad. Davenport and Asociados se presentó primero. Adrián subió al escenario, su compostura una máscara cuidadosamente construida. Estaba pálido debajo de su bronceado, pero proyectaba un aire de dominio seguro. Habló con elocuencia, su voz resonando por todo el auditorio mientras desvelaba su gran visión, que culminaba en una impresionante representación en 3D de la nueva torre, una elegante estructura en espiral que era innegablemente hermosa. Fue recibido con una ola de aplausos impresionados. Mientras concluía, sus ojos encontraron a Valeria en la primera fila. Él le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento, un reconocimiento secreto. Lo sé. Luego fue el turno de Valeria. Caminó hacia el podio, no con un equipo de arquitectos, sino sola. Llevaba un llamativo vestido carmesí, una declaración audaz en el mar de grises y azules corporativos. Miró directamente a la comisión, su mirada recorriendo a la audiencia antes de aterrizar finalmente en Adrián. «Gracias», comenzó, su voz tranquila y clara. La propuesta presentada por Davenport and Asociados es impresionante. Es elegante, familiar, y por una buena razón. Hizo clic en un botón de su control remoto.
La pantalla masiva detrás de ella que había mostrado la brillante torre de Adrián ahora mostraba un simple boceto dibujado a mano. Era un dibujo en una servilleta manchada de café. Esta es la génesis de la filosofía de diseño que acaban de ver, dijo Valeria, su voz bajando ligeramente, atrayendo a la audiencia. Una idea para un marco ramificado externo, como un árbol que se extiende hacia el sol. Una idea que yo esboqué en una pequeña casa en Willow Creek Lane hace 6 años. Un murmullo confuso se extendió por el auditorio. Adrián se congeló. Su sangre se convirtió en hielo. Olivia y su padre miraron, estupefactos. Muchos de ustedes me conocen como Valeria Daza, continuó, su voz ganando fuerza. Pero durante un tiempo viví aquí en Seattle bajo un nombre diferente. Fui una mujer que se enamoró de un joven y ambicioso arquitecto. Una mujer que no quería nada más que apoyar sus sueños. Una mujer que le dio esta idea libremente y por amor. Hizo clic en el control remoto de nuevo. La pantalla ahora mostraba los planos originales del Sky Spire, los que ella había tomado de la casa esa noche. Luego, junto a ellos, mostró los metadatos internos de los archivos de diseño digital, con sello de tiempo, que mostraban que el concepto central se implementó en un frenesí de 48 horas, inmediatamente después de una serie de mensajes de texto entre ella y Adrián, donde ella había esbozado la idea. La prueba era digital, absoluta e irrefutable. Esta idea, dijo, su voz resonando con fría furia, se convirtió en el Sky Spire, lanzó la carrera del señor Adrián Montoro. Lo convirtió en socio, hizo de esta ciudad un hito. Pero él no solo tomó la idea, tomó el crédito. Borró a la mujer que se la dio. La llamó simple, una inspiración temporal, un peldaño para ser descartado. Jadeos resonaron por toda la sala. Todos los ojos estaban ahora puestos en Adrián, cuyo rostro estaba lívido. Parecía un hombre mirando a su propio fantasma. La propuesta que vieron hoy de Davenport and Asociados no es una evolución de un diseño, declaró Valeria, su voz alcanzando un crescendo. Es el segundo robo a la misma víctima, y estoy aquí hoy para decirles que la ciudad de Seattle no se construirá sobre una base de mentiras y sueños robados. Hizo una pausa, dejando que el peso de su revelación se hundiera. El silencio era ensordecedor. El señor Davenport miraba a su yerno con absoluto horror. Olivia parecía como si le hubieran abofeteado. Daza Global está por lo tanto retirando nuestra oferta original, anunció Valeria. La sala jadeó de nuevo. Porque podemos hacerlo mejor. Hizo clic en el control remoto por última vez. La pantalla estalló con un diseño tan futurista, tan audaz, que parecía desafiar a la física. Una arqueología autosuficiente con jardines verdes en cascada, transporte público integrado y una aguja central que extraía energía de los cambios atmosféricos. Era impresionante. Una visión no de dentro de 5 años, sino de 50. Esta es nuestra nueva propuesta, dijo. Totalmente financiada por Daza Global. Un regalo para la ciudad que me enseñó una lección muy valiosa. Construiremos el futuro aquí. Un futuro honesto. Ella terminó. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego estalló. No solo aplausos, sino una ovación de pie. La comisión estaba atónita, los inversores estaban zumbando, y los periodistas estaban forcejeando. Adrián Montoro fue olvidado. Una reliquia de un escándalo que acababa de nacer y morir en el espacio de 10 minutos. Su carrera había terminado. Su reputación y la de la firma Davenport estaban en cenizas. Más tarde esa noche, mientras Valeria se preparaba para dejar el ático de su hotel, hubo un golpe frenético en la puerta.
Whitaker la abrió para revelar a un Adrián despeinado y desesperado. «Necesito verla», suplicó. Whitaker miró a Valeria, quien dio un solo asentimiento brusco. Ella lo recibió en la sala de estar. «¿Qué quieres, Adrián?», preguntó, su voz desprovista de toda emoción. «Sofía». «Valeria, lo siento», tartamudeó. «Fui un necio. Fui joven, ambicioso y estúpido. Yo no sabía». «Sabías exactamente lo que estabas haciendo», dijo ella con frialdad. «Simplemente no sabías a quién se lo estabas haciendo». «El niño», dijo, sus ojos desorbitados por la desesperación. «Nuestro hijo existe, ¿verdad? Vi su foto en un artículo de revista sobre ti. Ramiro, él es mi hijo. Tengo derechos». Este era el momento que ella había estado esperando, la estratagema patética final. «Déjame ser muy clara», dijo ella, acercándose, su voz un susurro bajo y peligroso. «No tienes derechos. Cuando abandonaste a tu esposa embarazada, abandonaste a tu hijo. El día después de que me fui de Seattle, un hombre se acercó a ti con un documento y un cheque por $50,000. El documento era un contrato de renuncia total y final de todos los derechos de paternidad a un niño por nacer, a cambio de una ruptura limpia. Lo firmaste sin siquiera leerlo. Tan ansioso estabas por liberarte de tu inconveniente». Ella sacó una copia del documento de una carpeta sobre la mesa. Su firma estaba en la parte inferior, garabateada y arrogante. «Ramiro es un Daza», dijo, sus ojos como trozos de hielo. «Él nunca sabrá tu nombre. No eres nada para él. No eres nada para mí. Intentaste usar a nuestro hijo. Intentaste usar lo único puro que salió de nuestro tiempo juntos como una moneda de cambio para salvarte. No hay profundidad a la que no te hundas». Él se quedó mirando el papel, luego a ella, su última esperanza desmoronándose en polvo. Estaba total y completamente vencido. «Ahora vete», ordenó. «Vete de mi hotel, vete de mi ciudad y vete de mi vida. Si alguna vez vuelvo a verte o a saber de ti, usaré todo el peso de mis recursos para asegurar que la palabra Montoro se convierta en sinónimo de fracaso en todos los idiomas de este planeta». Adrián tropezó hacia atrás, se giró y huyó. Valeria lo vio irse, sin sentir triunfo, ni alegría, sino un vacío tranquilo y limpio. El fantasma final había sido exorcizado. La deuda estaba pagada. Miró por la ventana las luces de la ciudad, el Sky Spire, que era su cicatriz en el horizonte. Se llevó una mano al corazón. Ella no era Sofía Núñez, la víctima. Ni siquiera era solo Valeria Daza, la CEO. Ella era la madre de Ramiro, y su futuro, el que ella construiría para él, recién comenzaba. Al final, esta no fue solo una historia de venganza, fue una historia de renacimiento. Valeria Daza, una vez escondida como la gentil Sofía Núñez, no solo recuperó su identidad. Ella forjó una nueva en los fuegos de la traición. Le enseñó al mundo, y lo más importante, a sí misma, que el valor de una persona no está determinado por a quien aman, sino por cómo se levantan después de que ese amor se rompe. Ella transformó su dolor en poder, su angustia en un imperio global, todo mientras criaba a un hijo que no conocería nada más que el amor y la fuerza. Su viaje es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas a veces pueden conducir a nuestros mayores triunfos, y que la mejor victoria no es destruir a un enemigo, sino construir una vida tan magnífica que se vuelvan completamente irrelevantes.